motor. Mira, mira, por ejemplo, viste que aquí está lleno de menciones a eso. Y esto es anterior, o sea, esto es de... Y es como el cierre. 26 de marzo, abril del 81. 29. ¿Ves? 29 de 47. ¿Qué tal? Entonces es en marzo. Y esto es. Y eso en julio. Esto es en marzo, enero, febrero. ¿Pero del 82? Marzo, No, 81. abril, 81. Entonces este anterior. Este es anterior a este. Este es único y este es 47. Me encanta esto. Aquí está en una, si tú quieres, más con el diálogo con la pintura, en polémica. Pero mira, ¿ves? Aquí está la Afrodita Antofagasta. la lista de Antofagasta. ¿Ves? Y este libro lo tiene él, ¿cierto? Es de él. No, lo tiene otra persona. Yo no lo tiene. Es lo mismo. Pero acá, por ejemplo, había unas que yo te decía que se repetía. ¿Te acuerdas? Esta. Habría que buscarla acá. ¿Ves? ¿Es la misma foto? Sí, usa las mismas imágenes. Claro, en fotocopia, pero hay unas que es como la... Yo creo que la repite. No, puede ser anterior. No. No, va a haber que buscarla y ubicarla en términos, porque aquí está. ¿Ves? Aquí está en color. Ah, pero es la misma. Es la misma, lo que pasa es que acá está pegado en papel secante. Pero esto debe ser Y la esto es fotocopia. Claro, Simple. pero del mismo papel secante, digamos. Yo creo que debe ser hasta de la misma... ¿ves? Sí, es igual. Fotografía Polaroid de la ecografía, exactamente. Y acá está en alto contraste. ¿Ves? Ahí está. Wow. Entonces, esto está hecho en julio, esto en abril, esto en julio. Y lo que estábamos viendo era acá que... que el 30 de junio es el día que me queda y que en agosto está Cuerpo Vacante, pero sobre todo es esta, prueba de artista. En el fondo, prueba de artista es la respuesta a estas dos. Y después Eugenio responde con otro. Al año siguiente, con La Feliz del Edén. La feliz. Pero ya ahí estamos hablando del 82, La Feliz del Edén. Claro. Y La Feliz del Edén no tiene la misma... Es que es como una respuesta directa. Directa... Estas no eran... No. No eran diálogos tan altos. La Feliz Tan del evidente, Edén es sí. más directa, pero tiene menos, ¿cómo te diría? No recuerdo yo que haya sido lanzada, por ejemplo. Ah, ya. A eso me refiero, que empezó a circular. No recuerdo que haya sido lanzada. O que no tuvieron el efecto polémico inmediato que tuvieron esta.
que tampoco lo tuvieron, salvo en 5 personas, no sé, nada, ¿ves? 10 personas. Imagínate que esto eran 47. Ese día fueron repartidos, no sé, 15 probablemente. Quedaron unos cuantos que se han ido distribuyendo a lo largo de todos estos años. Esta última versión, este último ejemplar yo lo conseguí recién, como te digo, en febrero con Eugenio Telles, que me lo regaló. Pero yo debo haber tenido 2 ejemplares por lo menos, que regalé debo haberlo entregado al CEDOC y 8 a la Católica. Ya, cuéntenme, ¿en qué van? Yo estuve al menos... Pasemos a las tareas inevitables e ineludibles. A ver, Disculpa. yo escribí un poco en relación a la idea para trabajar en el texto de Alza Prima, esta nueva hipótesis, en relación al cuerpo del EPE y el registro, que yo lo pensé como registro nomás, no como registro fotográfico, pensando ahora en relación a los textos, pero como en el fondo el registro del cuerpo busca devolverse al objeto obra, cuando el cuerpo supone la desmaterialización. No sé si... No, eso después lo pasas a... Pero ¿te acuerdas que el otro día tú hablabas de cómo te parecía que el trabajo del EPE era mucho más contenido en la época, en la fase, llamémoslo así, en la fase de reconstitución de escena? Sí, sí, porque todo ese desborde de cuerpo, mancha y barroco que vemos después no Ahí aparece. no está, no. Y en la prensa se hace énfasis en eso, en que aparece como que es un trabajo aséptico. Quirúrgico, Quirúrgico. aséptico, claro. Sí. No, pues en el día que me quiera ya es Bordado. el aceite, es el sudor, claro, es sucio. Claro, está como sublimado en el fondo. Como ¿En reconstitución de escena? Claro, como que se obliga más a ponerle una forma un poco más... Incluso las obras que vimos nosotras como en personas son cuadrados de metal, plástico, o sea, claro, como este. Aprisionado, en el Claro. fondo está súper recluido. Claro. Recluido. Claro. Incluso también por eso es como también encuentro que trabajar, o sea, como tenemos las fotos sin intervenir, también como a partir de esas fotos también como que igual se evidencia que no son como los registros de acción, no pasan por ahí, tienen otra... Es la pose también, Claro. la pose del cuerpo tiene un rol fundamental. Quizás está como más Pensando pensando en una en cuestión la más ca- fotográfica. pensando en Claro. la- Porque es la polémica con Dilborn en torno a la cuestión de la pose y a una definición de pose. Pero ustedes mismas lo ven en el texto ese que han hecho y la preocupación que han tenido sobre Madrid en las performances, digamos, las acciones de Madrid, Trujillo y Berlín. Nada, Claro. es totalmente registro de acción. Claro, Y está registro pensado. malo, o sea, Y de hecho las instalaciones también están hechas como en función como que se da vuelta lo que pasaba en reconstitución de escena, porque ahora las acciones están hechas en función la instalación en función de la acción, del chorreo, de los elementos que va a ocupar, pero ahí hay una cosa. Tienen como escenografías. Lo que pasa es que por un problema de comodidad nuestra también, porque ya habíamos iniciado ese tipo de trabajo, partimos con sala de espera, ¿se fijan? ¿Se acuerdan? Entonces, sala de espera para nosotros era como el gran referente, Claro. porque al interior de sala de espera estaban las cantatrices, ya. Pero en la El medida en que libro hemos, también. claro, pero en la medida en que hemos empezado a tener
el panorama completo. Ahora ustedes me vienen como a resituar. Ustedes estarían abandonando salas de espera para como reconsiderar reconstitución de escena, ¿te fijas? No me refiero a que uno es más importante que la otra, sino que en nuestro propio trabajo la atención se fue desplazando claro, se desplazan los focos. Y es una cosa muy interesante e importante porque yo no le había dado tanta importancia, ponte tú, a la reconstitución de escena. Porque uno comete de repente el error de privilegiar sin explicarlo por qué mucho tampoco otras obras, por decirte. Pero curiosamente ahora no, pues ustedes me empiezan a molestar con el asunto de no, pues si en reconstitución de escena había ya unos elementos que te fijas que incluso Sala de Espera también sigue teniendo una contención muy diferente a Madrid, o sea, como instalación. Totalmente, claro. Hay un desparrame que no existe en Sala de Espera. Bueno, pero como que igual se está insinuando. Sí, como que empieza a surgir otra cosa, pero también está más contenido. Hay una cuestión más formal que después, no sé, entre eso y ir a ver la instalación en Madrid, que es como ir al Franklin. Es ya Franklin total, sí. Pero quizás en Madrid, en términos de instalación, lo que rompe con eso es fatiga de materiales. Porque ahí ya no es Franklin, es una especie de faena total, derruida, es otra historia. Sí. Entonces también ahí hay... A mí no me gusta mucho pensar en general ni la historia del arte, ni la producción de los artistas, ni nada en términos evolutivos. Me carga pensarlo así, pero igual creo que podríamos como ver que de una contención se llega a una... O sea, que es un movimiento, total. No es una evolución, es como un desarrollo, un movimiento de estos objetos a que en verdad, o sea, como a primera vista y sin como a priori no podrías linkear tan directamente con algo como, no sé, fatiga material, que podrías decir como, o sea, ¿qué pasó entre medio? No sé, sala de espera, que es una sala de hospital limpia, blanca, con luces blancas, y fatiga de material, que es como una cuestión de puro desecho, o sea, como, ¿cuál es el...? Claro, pero en ese sentido ni siquiera el problema es evolutivo, sino que era cómo el tipo termina haciendo una obra totalmente regresiva desde el punto de vista objetual. Claro, sí. No, en ese sentido. Fatiga, y que Madrid es dentro de todo clean, o sea, dentro de todo es limpia, lo de Madrid. Se refiere a la... Más abarrotada. No, y igual está organizada también, como que hay muchos cachureos, pero cada cachureo está puesto estratégicamente. Está compuesto. Sí, está compuesto. Está muy compuesto. Yo también como el proceso de reconstitución de escena lo había pensado muy en relación con El Perchero de Lepe, que es esta primera obra que sí dejamos completamente olvidada, porque El Perchero se inserta en un concurso de arte que es escenografía y que es un concurso exclusivamente de escultura. Entonces Lepe, para hacer ingresar como su reflexión, como tuerce dos de los principios, que uno es pensar el seno femenino, como que tiene la exposición, que era el tema, y el otro es la escultura, porque hace ingresar su cuerpo, su pecho, que no es el pecho femenino, él está travestido, o sea, es un deseo que se hace evidente, como poner en tensión esta idea del seno femenino como la reflexión que guía la historia del arte, porque así estaba como encargada en el concurso, y hacer escultura, el cuerpo, pero a través de lo fotográfico y lo objetual. Y hacerlo pasar por escultura. Claro, que no era como se estaba pensando la escultura tampoco. No, pero claro, y ahí aparece la cita igual a los primitivos franceses, Diane de Poitiers y todo. Tú fijas esa cosa media escenográfica de la reina que parece desnuda y una mujer que le toca un pecho, ¿te acuerdas? Entonces también es como esas poses, porque las poses en las que está
fotografiados son como desgarradas, igual como que aparece así, Como dramática. muy dramática, muy teatrales, y que también se ven como muy contenidas a través del registro, el doblez. Pero y las es curioso fotos. porque se desteatraliza al ponerse, al estirarse, pasar a la foto y la foto ser utilizada como Foto. ropa, como foto doblada y colgada. Como que, se enfría. claro. Igual que reconstitución de escena. Entonces como que ese primer procedimiento después se ve profundizado en esta otra muestra que tiene 32 objetos construidos como en base al mismo procedimiento. Más bien, yo creo que es súper evidente cuando se exponen las fotos del perchero como foto y como estirada, que es otro trabajo a la contención que tiene la estructura misma de colgarla. Como que no... O sea, como que yo siento que ahí es como ver, claro, es como ver las fotos de los objetos de construcción sin el objeto que los contenía. Sí, que es el registro que nosotros tenemos ahora. Que es el dispositivo del De la perchero muestra, mismo, claro. del perchero mismo, porque en el fondo esas fotografías aparecen extendidas en el cuerpo correccional. ¿Te fijas? Entonces, de reconstitución de escena o de la misma coyuntura en cuerpo correccional, por lo menos un tercio del inicio del libro, ¿ves? No siendo una retrospectiva el libro, pero el libro es como el discurso del método, ¿no? Y ahí también, en el libro también aparecen 3 de las poses de reconstitución de escena, no como objetos, sino que solo como poses. Se rescatan. Tienen las que te mostraba la semana pasada, que las saqué en imágenes chiquititas. Ya. Estas. ¿Como cuáles? No, en relación a la primera grabación, ¿te acuerdas que tú mostrabas la dificultad que teníamos para rearmar la escena del Lepe? Después se nos ha ido, entre comillas, facilitando, O sea, pero... Igual creo que esa dificultad al principio persiste, pero ahora como que igual hemos desarrollado un método. Entonces se nos hace más fácil empezar a armar como las escenas. Y a pesar de que siguen habiendo ausencias, por ejemplo lo que conversábamos de reconstitución de escena, que son 32 obras y de esos 32 tenemos certeza de cómo son 6, igual podemos establecer el método del EP en ese momento, sin necesariamente tener que saber dónde estaba instalada cada obra. Y yo creo que lo otro también es que se nos empezó a configurar como todo el EP. En ese momento yo no sabía cómo esa performance de Madrid se relacionaba con lo demás, y ahora ya hay como un cuerpo de obra que yo creo que las dos manejamos, y que no sé si tú lo veías de la misma manera antes. ¿O crees que has ido viendo otras cosas también? No, conociendo siempre el trabajo del EP. No, conociéndose... me faltaban... me pasó un poco lo mismo que a ustedes, o sea, que me logré armar un panorama mucho más completo, global, qué sé yo, aún conociendo algunas cosas. Sí, por ejemplo, lo mismo de los zapatos, que Claro. aparecen en el 2004 como objeto, pero que uno los puede rastrear Totalmente. mucho antes. Eso a mí, por ejemplo, se me había olvidado completamente. O sea, por como mismo es la obra del EP, se ha podido desarrollar ese método. O sea, quizás la obra de otro artista no nos hubiese facilitado tanto como ese mismo trabajo. Porque como tiene un diálogo constante con sí mismo, con su obra anterior, con lo que viene después, y que al Con final... su infancia también, muy biográfico. Claro, y pudimos hacer como unas especies como de... casi de líneas de insistencia de objetos, cosas. Líneas que- de insistencia. Claro, Esa cuestión como está que se buenísima. insisten Sí. en objetos que aparecen una y otra vez, que se van reciclando y usando de otras formas. En figuras, como Claro. la figura del ciego que desarrolláis tú, Claro, cómo aparece pero, en por Europa. ejemplo, ahora que estábamos viendo el fallo fotográfico de Litmund, esa página, me di cuenta que ustedes quedaron así, le sacaron foto al tiro cuando la madre contesta. Yo no me acordaba que le había pedido a la madre del Lepe que respondiera. Entonces ella responde y ella, uno podría decir, no, esto está más formateado por Carlos. Carlos le dicta a la madre o la madre, ¿me entiendes? Todo estaba formateado, pero ella deja escapar. Ella deja escapar una cuestión esencial, que usted llega y hoy día dicen, no tenemos álbum. Vino el padre y se lo llevó. Y me dejó todas las sin fotos, ti. y me dejó Al sin llevarse la ti. foto me dejó sin ti. Y que al final, por ejemplo, el catálogo de Cegados por el Oro es la constitución de un álbum también, como familiar. Claro. Están como todas esas cositas que al final
si fuese quizás otra obra que no tuviese como esa pulsión de insistir en ciertos elementos, sería más difícil rellenar como estos vacíos que empezaron a aparecer, porque al final como que son coherentes. Pero en ese sentido, ¿no les parece a ustedes que ahora llegó el momento de incluir Cegados por el Oro? Sí, totalmente. Como obra. Es una obra de ficción en ese sentido, ¿ves? Claro. Que falsea fecha. Que falsea. No. Es, y nos hace falsea sufrir. Falsea fechas, todo. Pero también es la ficción que Lepe siempre quiso construir en torno a sí mismo, ¿no? Sí. Es como el reflejo de eso. Y también ahora pensaba en eso de lo de la respuesta de la madre en el álbum de Didburn, que Lepe también hace que su madre pueda como... Formar parte de ese universo. Claro, formar parte de ese universo de obra. Porque por algo le interesa a Didburn, aunque esté formateado, aunque sea Lepito, totalmente. Meterla en ese libro. Sobre todo que en ese libro es un libro de julio del 81 y que ya están en los cuerpos correccionales del 80 y del espacio de acá es del 80, entonces ya está. Catalina Arroyo ya es un personaje. Ya es un personaje. ¿Ah? Pero no tenemos álbum, ¡pum! Salta inmediatamente a Cegados por el Oro. Y Cegados por el Oro, en el fondo, fue hecho en el 81. Ya. Si uno pudiera pensar, si fue. En ese sentido, no es evolutivo. O sea, siempre estuvo el deseo de generar un álbum que no estaba. No estaba. Y hay cosas de. Cuando estudiamos el álbum de Cegados por el Oro, también es mentiroso. Y sobre todo porque pone, como es de Polaroids, lo hace para tener justamente pies de foto. Sí. Y las anota. Parece como mi sobrino querido, como que va generando un relato biográfico que, bueno... Ahora, hay un elemento central en ese álbum fotográfico. Yo no estoy. En la foto, pero igual estás con sí, texto. pero en la foto, no, pero en el álbum no estoy, no tenía que estar. Yo no dije nada en ese momento, nada. Años después le hice la observación. ¿Y fue consciente? ¿Fue una decisión consciente? Las cosas inconscientes de Lepe son las más interesantes, ¿no? Claro, totalmente consciente, inconscientemente consciente, ¿no? Sí, no tenía que estar. Pero, ustedes mismos dicen, escribí los textos, pero... Sí, y igual es una manera extraña de estar, el estar solo con texto. Porque todos los otros están representando una intimidad y uno podría pensar que el texto tiene una cuestión más fría, como el encargo de escríbeme un texto para este catálogo. Claro. Pero los textos de ese catálogo igual tienen una cuestión como afectiva, sí, como que están súper cargados de eso, los mismos textos también, entonces como que pasa también por... O sea, en el fondo es un texto para mi álbum. Sí, el álbum que siempre quise tener. Pero el autor del texto no tiene que estar. Pero usted dice, por ejemplo, de los textos así por encargo y todo. Carlos me encargaba textos. Entonces un día yo le digo, sí, pero te voy a cobrar. Entonces me dice, no. Entonces me pagó con un abrigo. Un abrigo espectacular, espectacular. Entonces yo para molestarlo le decía, no, el texto va bien. El texto para la exposición de D21. Ya. Entonces digo, no, si ya, mira, con lo que llevo escrito ya llevo un brazo y parte del pecho de la chaqueta. Me faltan los botones. Me falta la manga, le digo. Y se enojaba porque le parecía también un poco obsceno tener que hablar de eso. Claro, pero yo como del pago. Dividí el abrigo en varios y le decía, ya lo estoy terminando ya está, ya pasamos las primeras pruebas, qué sé yo. No, estaba ahí enojadísimo con eso, pero... Ya, basta.